personas. Entonces, cuando el Señor te trae la palabra, te enseña que lo que tú estás pensando no es lo correcto. Un ejemplo muy sencillo, de pronto tú puedes decir, es que yo no sirvo para nada, a mí nadie me ama, a mí nadie me quiere, esto es imposible, mi vida es un fracaso, yo me quiero suicidar porque mi vida no tiene propósito. El Señor te va a reír y te va a decir, tu vida vale mucho porque yo te amo y di mi vida y yo di a mi hijo en sacrificio para que tú vivas una vida en abundancia y tú tienes un futuro promisorio en el nombre de Jesús. Entonces, a través de esa palabra, el Señor te va a redarguir, el Señor te va a ayudar a inspirar y para decirte que tú tienes un propósito y que no importa la situación que estás viviendo, Dios te va a sacar adelante en el nombre del Señor y ese proyecto de vida, Dios te lo va a ayudar a perfeccionar y a llevar a ese nivel de bendición y de victoria. Y la palabra del Señor también te va a corregir, ¿sí? ¿Y qué significa corregir? Te va a llevar a cambiar hábitos en cada área de tu vida. De pronto eres una persona que, yo estoy hablando de cualquier persona en particular, de pronto el Señor te va a decir, no, mira, es que no me gusta que tú estés mintiendo, estás siendo muy mentiroso y por eso no te está yendo bien, le estás robando a la gente y por eso, por más que trabajes, no vas a poder salir adelante. A mí no me agrada eso. No me agrada la forma como le estás hablando a tu esposa, me estás orando, pero mi palabra dice que si tú tratas a tu esposa como vaso más frágil, yo voy a poder oír tus oraciones, voy a escuchar tus oraciones y te va a levantar, te va a ayudar. Y si de pronto tú dices, es que a la forma mía yo no le pago a la DIAN, no pago los impuestos, no le pago a mis empleados, ¿sí? O me hago el loco, o no pago lo justo. El Señor te va a corregir y te va a decir, eso no está bien, porque eso lo que hace es que va a dañar tu empresa, va a dañar tu familia, y a mí no me agrada eso, y ahí yo no te puedo respaldar. Y si tú quieres que yo te ayude a salir adelante, tienes que dejarte corregir para que en eso en que tú estás actuando, lo cambies para que tú tengas una vida de bendición y de victoria en el nombre del Señor. Y por último, instruye, te guía en tomar las decisiones para escoger lo que es malo, lo que es bueno y desechar lo malo. Que cuando hayan situaciones donde digan no sé qué hacer, el Señor a través de la palabra te lo va a decir. Yo les digo en lo particular, desde que conozco de Dios, hay algo que yo te puedo decir con seguridad, y es que cada vez que yo he tenido necesidad de consejos, siempre voy a la palabra de Dios. Y cada vez que yo atiendo la palabra de Dios, nunca me ha dejado en vergüenza. Aún en las situaciones más críticas le he pedido consejo al Señor y yo lo primero que encuentro a través de la palabra de Dios es paz, es saber que Dios está conmigo y que por medio de la palabra el Señor me ayuda a salir adelante. Ahora, para finalizar este primer principio, ¿por qué es tan importante la escritura? Porque el encuentro está basado precisamente en la palabra de Dios. Allí vas a ser confrontado, ahí vas a ser enseñado, ahí vas a ser rearguido, ahí vas a ser instruido. Y después de que tú pases este precioso tiempo de encuentro, vas a tener una sensación de que Dios, o vas a tener más bien la firmeza, no es una sensación, sino una firmeza que a través de la palabra de Dios te va a respaldar. Y que Dios sea, y que Dios a través de la palabra puedes contar con Él, con su dirección, con su guía, porque Dios no te quiere hacer daño. Si Dios te dice algo a través de la palabra, no es para hacerte daño, es para que tú seas excelente y para que cada día seas mejor. Y quiero darte una buena noticia. Este encuentro está basado en la palabra. Y a partir de ese momento de encuentro, que tú empieces tu relación con Dios y que tú empieces a depender de su palabra, vas a ver cómo tu vida empieza a ser transformada y el propósito de Dios se cumple en tu vida. Y ese es el gran principio que yo te quería compartir en el nombre del Señor, que este encuentro va a ser maravilloso porque a través de la palabra tú vas a ser esa persona que Dios quiere que tú seas y se cumpla en ti lo que el Señor me dijo hace mucho tiempo en mi encuentro. Dios a través de una palabra levantó mi vida y esa palabra para mí ha sido rema y es tercera de Juan 1:2 que dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Y te cierro con este tip para que tú entiendas. Cuando yo llegué a los pies de Cristo a través de un encuentro, la primera palabra que Dios me dio a través de su palabra, la primera bendición que me dio a través de su palabra, es que Dios, que me quebrantó y me enamoró de Dios, es que Él me dijo amado.
Y yo llegué al encuentro fue diciendo, pero, y eso me quebrantó mucho, y ese es el amor de Dios para nosotros, porque a través de la palabra vas a conocer el poder del amor de Dios a favor de tu vida. Y yo decía, pero ¿cómo así que una persona tan perfecta como Dios, y yo siendo un fornicario, un adúltero, un mentiroso, un miedoso, un cobarde y todo eso, y el Señor no me llama como tal, sino que me llama como amado? Y le digo, esa palabra transformó mi vida. Y a partir de esa palabra, decidí conocer más de Dios a través de la palabra, y todo lo que Dios me ha hablado a través de su palabra me ha bendecido, y yo sé que eso es lo que va a pasar en tu vida y aún mejor en el nombre de Jesús. Y ese es el primer principio que queríamos compartir contigo en este momento, el poder de la escritura. Amén. Muchas gracias, Alejito. Dios te bendiga. Ahí ya doy pues el paso al otro principio. Bendiciones. Alejo, Dios te bendiga. Muchas gracias. Johanito, para que sigas con el siguiente punto, por favor. Bueno, buenas noches para todos. Dios les bendiga. Qué bendición que estén aquí recibiendo la palabra de Dios. Estamos hablando de verdades fundamentales. Y entonces, como lo dice allí su palabra, el objetivo es que haya, a través de esta enseñanza, un fundamento en ustedes. Que ustedes vayan siendo equipados desde ahora para el tiempo del campamento virtual que va a ser la otra semana. Entonces, a través de estos fundamentos, tu corazón se va sensibilizando y se va preparando para todo lo que Dios tiene para ese tiempo en la vida de cada uno de ustedes. Y cuando hablamos del campamento, principalmente estamos hablando de que hay un Dios todopoderoso y que usted y yo tenemos que aprender a relacionarnos con Él. ¿Por qué? Porque Él es la persona más maravillosa del mundo y que Él quiere que usted y yo disfrutemos de su presencia. Y esto hace que tu vida no vuelva a ser la misma persona. Entonces, hablamos aquí en el Salmo 21:6 y nos habla aquí el rey David, porque lo has bendecido para siempre, lo llenaste de alegría con tu presencia. Entonces, la presencia del Señor en nuestras vidas va a traer alegría, va a traer bendición en nuestras vidas. Entonces, vamos a mirar este principio como fundamento, se llama seguridad de la salvación. Y quiero darles una definición allí de este principio y habla de librar, desatar y emancipar. Entonces, hablamos de que espiritualmente significa la liberación del dominio del pecado y del dominio de la muerte. ¿Y por qué hablamos del dominio del pecado? Porque la misma palabra dice que la paga del pecado es muerte. Y entonces llegamos a los pies de Cristo, o llegamos a este tiempo de campamento, llegamos al llamado que el Señor les está haciendo a cada uno de ustedes, llegamos con infinidad de situaciones que podamos estar viviendo, llegamos esclavos de cosas materiales, de las cosas del mundo, del mismo pecado, y entonces es el comienzo de lo que Dios quiere hacer en ustedes. Él quiere liberarlos, Él quiere desatarlos y quiere obrar en cada uno de ustedes con el propósito de que obtengan vida eterna y felicidad. Entonces, nosotros tenemos que ser conscientes y tener presente que el requisito para poder entrar al cielo, ¿cuál es? La salvación. Y que esta salvación es dada a tu vida cuando tú reconoces a Jesucristo como el Hijo de Dios y lo aceptas a Él como su Señor y Salvador. Entonces, no solamente eso, sino que cuando tú recibes a Jesucristo en el corazón y lo aceptas como su Señor y Salvador, eso también te da la autoridad de ser un hijo de Dios. Entonces, allí
verdaderamente vamos entrando en esta identidad de lo que Dios nos enseña, que vamos a hablar allá en ese tiempo del campamento. Entonces, en este tiempo del fundamento de la seguridad de la salvación, Dios nos habla a través de su palabra por medio de promesas. Y Dios tiene varias promesas para tu vida. No solamente tiene la salvación como un regalo, porque no tiene precio. Ya el precio lo pagó nuestro Señor Jesús, derramó su sangre preciosa por ti, allí en la cruz del Calvario. Pero sí, a través de la palabra de Dios podemos encontrar sin números de promesas para tu vida que siempre serán de bendición. Dios quiere siempre lo mejor para tu vida. A lo mejor ya estuviste en encuentro, otros estarán yendo por primera vez, pero Dios quiere que verdaderamente tengas un nuevo comienzo con Él. Y hablamos de promesas en Juan 3:16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que ninguno se pierda y todos tengan vida eterna. Entonces, una promesa allí es que nos habla aquí de qué? De la vida eterna. Otra promesa es el perdón y está en Primera de Juan, capítulo 1, versículo número 9. Y hablamos de Juan 1:9, Primera de Juan 1:9, y dice así Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, verdaderamente, muchas veces oramos a Dios y le decimos, Señor, tú conoces nuestra condición, tú conoces nuestros pecados, tú conoces nuestras faltas, lo que estamos viviendo, pero ¿cuál es el objetivo? El objetivo para que haya un perdón es que, conforme a lo que dice la palabra, si confesamos con nuestra boca nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Entonces, allí a través de esta palabra, recuerda siempre que Dios no es un Dios que te juzga ni que te señala, ni Él te va a condenar. Antes, por el contrario, hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Y el propósito es ese, que este tiempo Dios te está abriendo las puertas para mostrarte un camino a través de nuestro Señor Jesucristo y de la mano de Él empezar un nuevo estilo de vida. Pero Dios te ama. Dios lo único que no ama es el pecado, pero Dios te ama, así aún como estás allí. Él te ama y la palabra de Dios se va a encargar de irte limpiando, de irte renovando, de irte transformando. Por eso hablamos allí del perdón. Otra promesa que Dios nos habla es de la condición de hijos de Dios. Cuando todos nacemos, somos criaturas creadas por Dios, pero ya para llegar a esa condición de hijo de Dios, necesitamos lo que dice la palabra en Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron y los que creen en su nombre, nos dio la potestad de ser hijos de Dios. Entonces, este pasaje es muy importante. ¿Por qué? Porque a medida que va viniendo la revelación del Espíritu Santo sobre tu vida, a través de esta enseñanza, a través de este fundamento, a través de este pasaje, te va afirmando tu identidad, de que verdaderamente, si tú eres y te consideras y recibes esta promesa para tu vida de que tú eres un hijo de Dios, tú tienes un padre. Y a lo mejor tú tuviste un padre biológico y el padre biológico no fue el mejor papá para tu vida. De pronto falleció o no respondió por ti o te maltrató o viviste experiencias no muy gratas con él. Pero aquí, en esta promesa, Dios te está diciendo que tú eres su hijo y Él es tu Padre celestial y que tú puedes contar con Él, que Él siempre te va a escuchar de corazón. Te está abriendo allí esa puerta
para sensibilizar allí tu corazón. Y la última promesa nos habla aquí de que somos nuevas criaturas. Cuando empezamos a caminar con el Señor Jesucristo, cuando le abrimos la puerta de nuestro corazón a nuestro Señor Jesucristo, y Él empieza a gobernar nuestras vidas y lo reconocemos a Él como nuestro Señor y Salvador, Él nos habla en su palabra en 2 Corintios 5:17. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y esta palabra es una palabra de fe que te va a encaminar. No conozco tu condición, no conozco tu situación, no sé cómo estás llegando hoy a los pies de Cristo. Pero sí te digo que esta palabra es una palabra de victoria, una palabra de bendición para tu vida. Una palabra que si tú la asumes y empiezas allí a disponer tu corazón, tú puedes orarle a Dios con tus palabras, unas palabras sencillas, pero que sean de corazón. Verdaderamente te va a encaminar a esa nueva vida que Dios tiene para tu vida de la mano de nuestro Señor Jesucristo. Y a medida que vas caminando por el poder de la palabra de Dios, te va haciendo una nueva criatura. Entonces, allí te comparto este fundamento para que con estas palabras tú puedas meditar en ellas, puedas reflexionar en ellas, aún puedas volver a leerlas y tu corazón vaya siendo preparado para este tiempo. Entonces, Dios les bendiga a todos. Amén, amén. Muchas gracias. Vamos con el siguiente punto, muchachos, y el siguiente punto es el poder de la oración. El poder de la oración. La oración, muchachos, es básicamente la forma en cómo nosotros nos podemos comunicar con Dios. Si hay algo importante que nosotros debemos de tener nosotros en cuenta en cuanto a nuestra vida y nuestro caminar con el Señor, o Papito Dios, y con Jesucristo, es que necesitamos tener una relación con Él. Necesitamos comunicarnos con Dios. Es importante que nosotros nos comuniquemos con Dios porque necesitamos conocer a Dios. Me explico. Usted, digamos, hoy le presentan a una persona, ¿sí o no? Y usted a esa persona le dice, mucho gusto, me llamo Víctor. Dice, yo me llamo José, ¿sí o no? Se la presentaron, conoció su nombre, pero nunca va a volver a hablar con ella. La pregunta es, ¿usted conoce a esa persona? Yo creo que no, se sabe el nombre, pero no la conoce, ¿sí? No sabe qué le gusta, no sabe cuáles son sus intereses, no sabe si es casado, si es soltero, si tiene hijos, si no tiene hijos, si que trabaja, bueno, no la conoce. Entonces, de la misma forma pasa con Dios. Si nosotros no tenemos una relación, una comunión, una comunicación constante con Dios, pues no vamos a poder conocer a Dios. Y lo importante de conocer a Dios y tener una comunicación con Dios es que primero nosotros expresemos hacia Él, nosotros lo que es nuestro corazón, que necesitamos expresarle a Dios. Pero también necesitamos escuchar qué es lo que Dios quiere decirnos y cuál es su voluntad. Entonces, a través de la oración, nosotros podemos hablarle a Dios. Entonces, en ese sentido, muchachos, cuando hay una comunicación con alguien, hay dos partes las cuales están interactuando en la oración, ¿sí? Pero la idea es que las dos partes interactúen. Tanto una parte hable y el otro escuche, pero también que la otra persona hable y yo también escucho. Dios nos habla a nosotros por medio de la palabra, y es el primer punto que nos dio a Alejandro Palacios ahora. Dios nos habla a cada uno de nosotros a través de la palabra. Y es la forma como nosotros escuchamos a Dios. La única forma que usted realmente puede conocer qué le gusta a Dios, qué quiere de usted, qué necesita de usted, qué es lo que le agrada a Dios, qué es lo que Él quiere que usted haga, es a través de que usted lea la palabra. Así es como usted conoce a Dios. Pero la forma como yo le hablo a Dios es a través de la oración. A través de la oración yo estoy expresando a Dios cuánto lo amo, cuánto lo adoro, qué tan importante Él es para mí, pero también presento delante de Él mis cargas, mis inquietudes, mis peticiones, porque Él es el Dios, Él es nuestro Padre.
Entonces, cuando yo realmente aprendo a desarrollar un hábito de comunión con Dios a través de la oración y a través de la palabra, yo empiezo a conocer a Dios, y cuando empiezo a conocer a Dios, yo puedo empezar o me fortalezco en la confianza hacia Dios. Juan capítulo 1, versículo 12 dice, todo aquel que le recibe y cree en su nombre, tiene la potestad de ser llamado hijo de Dios. O sea que cuando nosotros recibimos a Cristo y empezamos a caminar con el Señor, nos convertimos en hijos de Dios. Entonces la idea es que como hijos aprendamos a confiar en Dios como un padre, como nuestro padre, ¿sí? Le voy a dar un ejemplo. Usted tiene hijos, o de pronto, si no tiene hijos, pues usted se acuerda que usted tiene un papá. Entonces, si usted como papá o usted como hijo no tiene relación con ese hijo, con ese papá, difícilmente va a poder tener confianza en esa persona. Digamos que usted está recuerden, usted es un hijo chiquitico y usted a su hijo pues, pequeñito le pone al pie de una piscina honda, y el niño está chiquito, todavía no sabe nadar. Usted se mete en la piscina honda y usted le dice al niño, tírese. Si ese niño no confía en usted, ese niño no se le tira a la piscina. Pero si el niño confía en usted, seguramente el niño, sin dudar, se tira a la piscina. Una de las cosas en la confianza en Dios es que Dios nos va a pedir cosas que normalmente la gente que no conoce los principios de Dios le parecen locura. Tal vez que no están conforme a los costumbres normales de la sociedad. Entonces, si usted no confía en Dios, si usted no aprende a tener una relación con Dios para confiar en ese papá que le está pidiendo que haga cosas que usted nunca ha hecho, si usted no confía, difícilmente usted se va a lanzar. ¿Sí me hago entender? Entonces, la importancia que tenemos esa constante comunicación con Dios a través de la oración y a través de la palabra. Ahora, una de las cosas importantes que tenemos nosotros en la oración es que podemos lograr cosas imposibles que en nuestras fuerzas no podemos lograr. Cuando usted le ora a Dios, usted le puede pedir a Dios, si está conforme a su voluntad, obviamente, cosas imposibles que usted en sus propias fuerzas realmente no puede lograr. Les voy a dar un ejemplo de la escritura en 1 Samuel capítulo 1. Hay una historia de una señora que se llamaba Ana. Ella tenía una esposa, un esposo que se llamaba Elcana, y ella tenía un problema, y es que ella era estéril y mantenía muy afligida porque pasaban los años y no podía tener hijos, y su anhelo era pues tener sus hijos. Por su esterilidad nunca podía tener hijos, pero dice la palabra que un día estaba ella en el templo y se postró delante de Dios y le clamó a Dios por ese hijo que ella tanto anhelaba, que ella tanto necesitaba. Era tanto el quebrantamiento y la oración que ella tenía delante de Dios, que incluso el sacerdote Elí, se llamaba el sacerdote en esa época, le decía, oye, ¿usted está borracha o qué? Porque la señora estaba realmente quebrantada delante de Dios, clamando a Dios por su hijo. Pero ella no estaba ebria, sino pues que era realmente quebrantada y clamando a Dios. Pues después de esta oración, dice la palabra que al siguiente año ella ya tenía a su hijo. De hecho, el siguiente año no fue al templo a adorar a Dios, sino que se quedó en la casa cuidando al hijo. O sea que a través de esa oración Dios hizo un milagro que para la humanidad era imposible. Tal vez hoy en día usted puede decir, no, es que hoy en día tener hijos se pueden hacer implantes de óvulos o un tratamiento de fertilidad, bueno, en fin. Sí, pero en esa época era imposible porque en esa época no existía eso. ¿Sí? Entonces, a través de la oración podemos lograr cosas que realmente son imposibles para nosotros. Y eso es una de las poderosas herramientas que tenemos nosotros a través de la oración. Lo otro, muchachos, es que a través de la oración Dios nos perdona y nos sana. A través de la oración nosotros realmente podemos sanar nuestro corazón. Y el perdón es en dos sentidos. El perdón es realmente yo perdonar a la persona que me ha lastimado a mí, pero también yo reconocer que he lastimado a otros y también pedir perdón. A través de la oración yo puedo hacer esas dos cosas: sanar, pedir perdón, perdonar y sanar mi corazón. Eso lo podemos hacer a través de la oración, y Dios
nos puede ayudar a tener ese tiempo de perdón y de sanidad. Muchas de las cosas y muchas de las enfermedades que vienen a nuestras vidas es por causa del rencor, es por causa de heridas en nuestro corazón y cargas en nuestro corazón por otras personas. Cuando nosotros realmente empezamos a orar y empezamos a entregarle todas esas cargas a Dios, Dios realmente hace la obra en nosotros y trae perdón a nuestras vidas. Les voy a leer la palabra en Filipenses capítulo 4, versículo 6. Y se les voy a leer en una traducción que se llama Nueva Traducción Viviente. Filipenses 4, les voy a leer el versículo 6 y 7. Dice, no se preocupen por nada, en cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Mire cómo inicia la oración, no se preocupen por nada, en cambio, oren por todo. ¿Y qué nos da Dios? Dice en el versículo 7, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento o todo lo que podemos entender. Una de las cosas que nos da la oración es que Dios nos regala paz. A través de la oración, Dios podemos entregarle nuestras cargas al Señor, debemos entregarle nuestras angustias al Señor, podemos entregarle todo aquello que nos preocupa al Señor. Si nosotros le oramos a Dios en todo momento, por todas las situaciones complicadas, pues Dios nos va a dar paz. Esa es una de las ventajas que tiene Dios, que tiene realmente el yo poder y el tener los tiempos de oración con Dios. Entonces, ¿cuál es el objetivo y cuál es el propósito de la oración? Es que realmente nosotros tengamos ese tiempo de comunión con Dios y podamos tener todas esas ventajas que estoy diciendo que tenemos acerca de la oración. Pero lo imposible, tener sanidad en nuestro corazón a través del perdón, ¿sí? Llenarnos de paz, ¿sí? Porque las angustias, las situaciones, los problemas nunca van a faltar en la vida, siempre va a haber cosas que tengamos que enfrentar y Dios es el que nos puede dar la paz para poder enfrentar las situaciones que se nos atraviesan en el camino. Y otras señores, es que podemos a través de la oración y de la confianza en Dios, podemos confiar en Dios, orar a Dios y obtener respuesta a la oración que le hacemos al Señor. La palabra en Jeremías 33:3 dice, clamad a mí y yo responderé y les mostraré las cosas ocultas que ustedes antes no conocían. Clamad a mí y yo responderé. Recibimos respuesta de parte de Dios cuando realmente oramos y ponemos nuestro tiempo, nuestro corazón para orar a Él. Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta para orar a Dios es que debemos de tener fe. Debemos de tener fe. La palabra en Hebreos capítulo 11, versículo 6, dice, mira, se las voy a leer para parafrasearlo. Hebreos 11, 6. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Una de las cosas que necesitamos nosotros para poder acercarnos a Dios y tener una relación a través de la oración con Dios es que realmente tengamos fe, que creamos que Dios está allí, que Dios nos está escuchando, que Dios nos está atendiendo, que Dios realmente escucha nuestra oración. Porque si imagínense que usted está orando, ¿sí? Y piensa que Dios no lo está escuchando, o que Dios no existe, o que Dios no está allí. Pues hermano, usted un loco allí orando solo, ¿sí? Entonces la idea es que nosotros realmente creamos y tengamos fe que Dios está escuchando nuestra oración y que Dios va a responder la oración que nosotros estamos haciendo hacia Él. Amén. Otra de las cosas, muchachos, importantes a tener en cuenta es, y quisiera complementar un poquito la parte del principio de la salvación, y es la forma de cómo obtenemos nosotros la salvación. Porque yo quiero que quede claro, porque es que la salvación no es por obras. La salvación no es porque usted sea buena gente. La salvación no se da porque usted haga cosas buenas, ¿sí?
Todos, la palabra dice que todos somos pecadores, que todos pecamos. Y por el pecado todos hemos sido restituidos, hemos sido apartados del reino de Dios, de la salvación. Pero Dios en su misericordia envió a Jesucristo para que a través del sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz, todos podamos ser salvos. Miren lo que dice Santiago capítulo 2, versículos 10 y 11. Santiago capítulo 2, versículos 10 y 11. Dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también dijo, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. O sea que la única forma, o sea, lo que les quiero decir es que así usted mienta, o así se fornique, cometa adulterio, o asesine, ¿sí? Todos son pecados. Y todos tienen un destino, y es apartarse de Dios. Dios envió a Jesucristo para que a través de Él nuestros pecados sean perdonados y sean lavados a través de la sangre que derramó Jesucristo en la cruz. No hay otra forma de obtener la salvación y el perdón de nuestros pecados. Vuelvo y digo, si usted peca hoy, sus pecados no van a ser lavados porque usted mañana hace una buena obra, porque ayude a un pobre o porque lleva a un mercado a una persona necesitada. No quiero decir que esto sea malo, porque Dios nos dice que nosotros debemos hacer ese tipo de obras, pero eso no perdona tus pecados, porque si no, entonces hacemos válido ese dicho que dice el que peca y reza empata, ¿no? Y la idea es que, muchachos, que realmente la única forma que nosotros realmente podamos ser restituidos de nuestros pecados es a través de nuestra fe en Jesucristo, de caminar con Jesucristo. Y para terminar, quiero darles un ejemplo para que me lo entiendan un poquito mejor. Y hagan de cuenta ustedes que están enfrente de un lago. Háganse la imagen allí ustedes enfrente de un lago. Y digamos que están conmigo en el lago. Voy a prender la cámara para que vean la cara y ustedes se vean conmigo ahí en el lago. Miren que están aquí en ese prado que está ahí atrás mío, ahí hay un lago, ahí atrás. Y nosotros paramos así en ese lago. Entonces, usted agarra una piedra grande, miren que usted se agarra una piedra grandota y yo agarro una piedra chiquitica. Agarra la piedra ahí, al frente del lago. Háganse la imagen de que usted está agarrando la piedra. Ahora, al frente del lago, usted que tiene la piedra grande, láncela. ¿Sí? Ahora, imagínense que me están viendo a mí tirar del lago la piedra chiquita. ¿Listo? ¿Qué pasó con la piedra grande? Pues, hermano, eso hizo bulla, salpicó, ¿sí? Todos nos mojó a todos los que estamos alrededor del lago porque era una piedra grande. Pero la piedra chiquita siempre hizo y no pasó ni se sintió. ¿Sí o no? La pregunta es, después de haber lanzado las dos piedras, ¿en dónde están las dos piedras? En el fondo del lago, ¿sí o no? Tanto la grande como la chiquita. Esas piedras representan el pecado. Pecado grande, pecado chiquito, los dos tienen un solo destino. Destitución o apartados de la eternidad con Dios. ¿Sí? La situación con el pecado grande es que el pecado grande hace mucha bulla y tal vez afecta a muchas otras personas. ¿Sí? Un adulterio, un asesinato. ¿Sí? Pecados chiquitos de pronto como una mentira, muchas veces hasta nadie da cuenta que usted mintió, pero pecó. No afectó a muchos. ¿Sí? No se notó mucho, pero sigue siendo pecado. Entonces, lo importante, muchachos, y lo que yo quiero mostrarles hoy es que la única forma de nosotros realmente tener una eternidad con Dios es a través de Jesucristo. Porque aquí todos hemos pecado. La palabra dice que el que dice que no ha pecado hace mentiroso a Dios. Porque aquí todos somos pecadores y todos necesitamos a Jesucristo. Amén. Entonces, muchachos, espero que hayan entendido los principios, ¿sí? Principio de la palabra y de la oración, que es nuestra comunión con Dios. A través de la palabra Dios nos habla y a través de la oración nosotros le hablamos a Dios. Y es el principio de la salvación, que es poder tener una eternidad con Dios. Y la única forma de que nosotros podamos ser salvos es a través de nuestra fe en Jesucristo, que Dios lo envió, que es el Hijo de Dios, y que derramó hasta su última gota de sangre por nosotros en la cruz para perdón y restitución de nuestros pecados. ¿Bien? Muy bien. Ahora les voy a dejar con Luis Nieto, que nos va a enseñar el último punto
de estas verdades fundamentales. Luis Nieto. Y tiene problemas técnicos, pero yo sé que los puede solucionar. Ya está tratando de activar su micrófono. Ah, espérate, Nieto, qué pena. No, el problema técnico es mío. Espérate. Dale, ahora sí. Mi nombre es Luis Nieto, hago parte también del equipo de la red de Oscar Mena. Es un privilegio, de verdad, dirigirme a ustedes, hermanos, porque ya les puedo decir hermanos, no primos, son hermanos, porque son motivos del mismo Dios. Y el cuarto principio es importante como los otros tres, es para empezar una vida agradable para el Señor. El cuarto principio se llama principio de la liberación. Y la liberación quiere romper con la esclavitud espiritualmente, liberar mediante el pago de un precio. El hombre se ha separado de Dios y ha hecho lo malo y se ha esclavizado del pecado, de la ruina, de la aflicción, de la inmoralidad y rebeldía. Como objetivo necesitamos la liberación. Cuando usted está enfermo, y yo estoy enfermo, va al médico, a la droguería, ¿sí? Entonces el médico le dice, ¿qué tenés? El de la droguería le pregunta qué tiene. Entonces usted dice, no, el dolor aquí, dolor acá. Tienes que tomarte esta medicina. Pero el médico espiritual te pregunta, ¿qué tienes? Inmediatamente nos acordamos de las cosas que hemos visto ahora, del poder de la salvación, del poder de la palabra, del poder de la oración. Inmediatamente nos pregunta, ¿has sentido? De pronto decimos, no, yo no he sentido. ¿Has robado? No, yo no he robado. Y la palabra del Señor dice, Malaquías 3:8 en adelante, robará el hombre a Dios, y nosotros le decimos, ¿en qué nos hemos robado? En los diezmos y la ofrenda. De manera que ya, si de verdad lo estamos robando, inmediatamente ya mentimos, porque le dijimos que no habíamos mentido. Ya tenemos una cosa ahí adentro del corazón. Entonces, ¿qué hace el médico espiritual? Mete la mano en tu corazón y empieza a hacerte libre de todas esas cosas que veníamos arrastrando antes. En el trascender de la vida cristiana, poco a poco, Dios va moldeando nuestro carácter, va moldeando nuestro pecado. Y dice la palabra que el que empezó la buena obra en nosotros es la perfección hasta los días de hoy. Pero estamos hablando de liberación. Entonces, dice, hoy para prepararnos para obtener el deseo de vivir en libertad. ¿Cuántos tienen deseo de vivir en libertad? Venimos arrastrando una cantidad de cosas, ¿sí? Y a medida que vamos avanzando, usted de pronto, yo no nos damos cuenta, pero Dios va quitando. Entonces ya en tu casa alguien te dice, ve, este ya no dice groserías, este ya no miente, ya este no trata mal. ¿Por qué? Porque Dios está perfeccionando. Y dice la palabra en Jeremías 18 que tú eres el barro y yo soy el barro y él es el alfarero. Entonces él empieza a hacer la vasija y empieza a sacar las piedritas que le escapan cuando está formando la vasija. Y hace la vasija y se ve que vasija tan linda, pero no le gusta. Entonces la deshace y vuelve a empezar otra nueva vasija. Y él no deja una obra completa, no deja una obra negra. Toda la perfecciona. ¿Con qué? Con lo que acabamos de ver, con su palabra, con la oración, creyendo en la palabra. Pero importante que nosotros seguimos con cosas ya hechas, pero todo es disposición. No usted puede ministrar liberación a una persona que no está de acuerdo porque le hacemos un mal. Entonces lo importante es que tú tienes que estar de acuerdo. Lo importante es que tú y yo estemos de acuerdo de ser libres. O si queremos seguir con el pecado de la mentira, el engaño. Ahora hablamos de las fornicaciones, del adulterio.
Y dice la palabra del Señor que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, se le cuenta como pecado. Entonces, yo sé que tú y yo todos los días la embarramos, todos los días lo cometemos, pero estamos hablando del perdón, ¿sí? Entonces dice que Él nos liberta del pecado. En la palabra del Señor en Romanos nos dice que Él nos liberta del pecado. Y vamos a leer lo que dice Romanos 6:23. Dice la palabra del Señor en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro. ¿Qué está diciendo ahí nuestro hermano Pablo? Que cuando estemos en el cielo, si seguimos como estamos, nos vamos a encontrar con él, el hermano Pablo. Entonces es importante que nosotros nos demos cuenta que la paga del pecado es muerte. Y entonces si venimos pecando, ya tenemos asegurada la muerte. Pero como recibimos a Cristo, ahora que la seguridad de la salvación, y empezamos en comunión con Él. Hoy la embarré, pero yo en oración le pido perdón, ¿sí? Y lo veimos ahora en el perdón, que dice que si confesamos nuestros pecados, Él es justo para perdonarnos. Entonces es necesario que nosotros nos vamos haciendo esa autoliberación de cosas que nos van pasando en nuestra vida. Todos los días Dios nos va llevando de victoria en victoria y de gloria en gloria. Muchas veces, como les decía, no nos damos cuenta nosotros, las personas de afuera, Dios está moldeando nuestro carácter cada día. Entonces es importante que nosotros nos demos cuenta de lo que Dios nos libra con la liberación. Cuando nosotros le pedimos perdón y le confesamos las faltas. También dice que nos libra de las ataduras demoníacas. ¿Cómo así? Lo que pasa es que como no conocíamos del Señor, entonces dijeron ahora, hermano, lo que dijo la primera verdad, que, que traíamos cadenas, arrastrando pecados, y dice que son ataduras. Muchas veces, tanto en los caminos del Señor, le abrimos puerta al enemigo y él entra por una fisurita y hace un hueco tremendo. ¿Sí? Entonces, por eso tenemos que estar en oración, leyendo la palabra. Pero cuando yo fui a mi encuentro, la primera palabra que el Señor me dio fue el Salmo 119, 105. Dice que lámpara es a mis pies, tu palabra y lumbrera en mi camino. Cada día yo tengo que estar mirando la palabra. Todos los días tengo que estar confesando y siendo libre, porque si no se está formando tremenda situación en nuestro corazón. Por eso la palabra del Señor dice, venid a mí todos los que estén cargados y trabajados, que yo los haré descansar. Entonces, como el médico que formula esa medicina, así mismo el médico espiritual que es Jesucristo, a través de su Espíritu Santo dentro de tu corazón y empieza a sacar todo lo que pide. Por eso es importante que nosotros confesemos nuestros pecados. ¿Sí? Dice también que nos libra de la ruina. En el Salmo 107, 20 dice la palabra del Señor. Y en Isaías 63:9, vamos a leer primero Isaías 63:9, dice, en toda angustia de ellos, él fue angustiado y el ángel de su paz los salvó. Es su amor y en su clemencia los redimió y los trajo y los levantó todos los días en la antigüedad. Es importante que nosotros nos demos cuenta que el mismo Isaías está hablando de en toda angustia él nos libra. Él está pendiente de toda tu vida y de toda mi vida. Él está a cargo de todo lo que tú piensas, de todo lo que tú haces, de todo lo que tú dices. Tenemos que darle cuenta al Señor. De lo que estás escuchando, tenemos que darle cuenta al Señor. Porque la palabra del Señor dice en Gálatas 6:7, no es rey, Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrare, esto cosechará. Entonces, seguimos viendo que estas ataduras demoníacas, el adulterio, la fornicación, la mentira, ahora mi hermano Estrado hablaba de que de la piedrita y la piedra grande, y es lo mismo. Es importante que nosotros nos demos cuenta que para Dios es igual una mentira que matar a otra persona. Es pecado para Él.
Por eso tenemos que confesarnos todos los días y ir a la presencia de Él y ser libres de todas estas cosas. Ahora cuando vayamos a ir al campamento virtual, usted se va a dar cuenta de cantidad de cosas que tenemos. Es más, aún estando en el camino del Señor, hay cositas. Es importante que nosotros miremos que, que hay personas que tienen esa atadura y estamos en la iglesia. Por eso la palabra del Señor dice que son muchos los arrepentidos y convertidos. Son muchos los arrepentidos, pero somos poquitos los convertidos y los fieles son muy pocos. Usted se va a dar cuenta si nosotros no cuidamos lo que Dios nos hace en la liberación. Dice la palabra que el espíritu que sale va a lugares desérticos y después dice, vea, yo que estoy haciendo aquí, me voy a volver donde estaba. Y vuelve y encuentra ese corazón quietito y no le entra solo y no te trae 7 más. Entonces nosotros debemos de cuidar lo que Dios hace en nuestras vidas. Cada día ir perfeccionando, cada día ir declarando la palabra, porque la palabra es como el espejo de nuestras vidas, nos va limpiando. Entonces, tengamos en cuenta estos pasos de la liberación, tan importante como la salvación, tan importante para que nosotros cada día vivamos en santidad, para que cada día declaremos que Dios a través de su sangre nos limpia, a través de su palabra nos limpia, a través del poder que Él tiene con nosotros y el Espíritu Santo en nosotros. Él nos va limpiando y va dejándonos sanitos, libres para hacer lo que Él quiere. Si tú te dispones, es el primer punto importante de que nosotros nos difundamos, porque si no, tú no quieres, el Espíritu Santo no actúa. Entonces, yo te invito para que allí tú cierres tus ojos en un momento y reflexiones. ¿Has mentido? ¿Has robado? No, una mentira piadosa. Y ahora ya hablamos de que uno de los pecados es robar a Dios con los diezmos y la ofrenda. Uy, ya empezaron a hablar de plata. No, es que ese también. Cuando yo llegué al Evangelio, el primero que me dio fue el bolsillo. Por eso Dios me bendice, porque yo soy, es mejor, dice la palabra que es mejor dar que recibir. Entonces, tenemos que analizar con tus ojos cerrados allí en qué punto el Señor te ha hablado de estas 4 verdades que te hemos hablado. Que antes no orabas, antes no leía la palabra, no creías en Jesús, que fue el que murió en la cruz por ti y por mí. Él se llevó cautiva todo en la cruz y exhibió públicamente a Satanás. Satanás está vencido, pero en el momento en que tú recibes a Cristo en tu corazón, ya te constituyes en enemigo de Satanás. Entonces, empieza él a mandarte algo y nosotros tenemos que ir peleando, guerreando la batalla de la fe y estando siendo libres. Porque si le abres, como te decía ahora, un hocico, una fisura en tu corazón, el enemigo entra. Dice que él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero él no te va a devorar así porque tú te vas a fortalecer a través de estas 4 verdades. Entonces, después de que Dios nos libera, nos saca todo eso, tenemos que cuidarla. Tenemos que cuidar y disfrutar de un encuentro verdadero con Dios. Todos los días tenemos un encuentro con Él para decirle, necesito esto, te entrego esto, te entrego esto. Hay gente que en este momentico está fumando. Hay gente que en este momentico no han dejado la otra persona que tiene ahí contigo. Entonces, poco a poco, a medida que usted va confesando, Dios te va liberando y te va sacando todas esas cosas que tienes en tu corazón hasta que empiece a demostrar el Espíritu Santo de lo que dice tu palabra. En ese orden de ideas, quiero que tú cierres tus ojos y empieces a desarrollar lo que has aprendido el día de hoy, la seguridad de la salvación. Y te hago una pregunta. Si tú murieras en este momentito, ¿sabes para dónde te vas?
Tenemos que tener seguridad de la salvación. Por eso, con el respeto de todos y de mi autoridad, quiero hacer la oración de fe. ¿Esta la puedo hacer? Hágale, Dice Tico, la hágale. palabra, Hágale, pues que no está, pero hagamos la oración de fe. Hagamos la oración de fe. Hágale. entonces yo te invito para que, porque tú no sabes cuándo vas a morir, y yo tampoco, pero es mejor que vivamos hoy como si fuera el último día, que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. En el momento en que tú te entregas el corazón al Señor, ya pasas a ser de creación hijo de Él. Entonces yo te invito que aquí tú cierres tus ojos y hagas esta oración conmigo, una oración, pero que sea de corazón, que le entregue la vida a Él. Y dile conmigo, repite conmigo, porque a Él le gusta escuchar tu voz. Dile, Señor Jesús, en esta hora yo me presento ante ti, tal como soy. Abro mi mente, mi corazón, te recibo como mi único, suficiente Salvador. Haz de mí esa persona que tú quieres que yo sea. Anota mi nombre en el libro de la vida y por fe el de mi familia, para que se cumpla tu palabra cuando dices, te salvo tú, serás salvo toda tu casa. Si tú en verdad hiciste esta oración, ya tu nombre está escrito en el libro de la vida. Y Jesús ha entrado aquí a través de su Espíritu Santo. Dios ha entrado a tu corazón, ya está viviendo dentro de él, dentro de tu corazón y dentro de tu corazón. Entonces ya no hay manera de que tú te vayas a perder si no cuidas. Dice la palabra que, ¿por qué no cuidar esta salvación tan grande? ¿Y cómo la cuidamos? Con estas 4 cositas. Y empezando a preparar tu corazón para ir a este campamento virtual que va a ser empezar tu vida espiritual, tu vida cristiana. Entonces, más por el momento, yo lo invito para que ustedes le den un aplauso al Señor, porque dice la palabra que piensa en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Y usted hoy se arrepintió y Dios anotó su nombre y los que hicieron la oración en el libro de la vida. Y tú no lo hiciste, y tú no hiciste la oración, Dios de pronto te va a dar otra oportunidad, pero no sabemos si no sea, no sabemos cuándo nos vamos a ir al cielo, o si Dios manda a su Hijo en este momento por nosotros. Hiciste la oración, estoy seguro que con nosotros que se les bendiga y que tengan buen. Gracias, Luis. Dios te bendiga. Muchas gracias, Tico. Muchachos, última, para ya terminar las recomendaciones. El campamento inicia el próximo viernes, 7 de la noche. Es por este mismo canal, vía Zoom. A sus correos les va a llegar el enlace para conectarse. La sala o el espacio va a estar disponible a partir de las 6:30. Les recomiendo, por favor, en lo posible, que estemos antes de las 7 para que a las 7 puntico podamos estar todos listos y arrancar con el campamento virtual. Listo, otras recomendaciones, toda la disposición del mundo, ¿sí? Tratar de ser en un lugar aislado, un lugar donde no vayan a tener distracciones, donde no haya gente que de pronto les vaya a hablar, les vaya a distraer. Ahí es que hacemos esas 2 horitas y media más o menos que vamos a estar allí, de 7 a 9:30 más o menos, concentraditos en lo que Dios nos va a entregar en este tiempo. Entonces les recomiendo que se metan en una pieza, en una habitación, se cierren un sitio donde realmente puedan estar en ese tiempo en intimidad con el Señor. Entonces, eso es todo, muchachos. John Jairo Mesa nos va a orar por nosotros para despedirnos. Que pasen una muy buena noche, un excelente fin de semana y que Dios los bendiga. John Jairito, lo dejo para que se despida con oración. Bueno, amado Rey, Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús por este tiempo, Dios poderoso. Bendecimos en el nombre de Jesús la vida, Señor.